le voy a aconsejar el tema de cómo tienen que presentar con letra, con letra de imprenta, papel con fondo claro y tinta negra, con trazo grueso, porque si no después se dificulta leer. Y tienen que hacer el examen en 2, 3 hojas, las que sea que tenga que ser, donde ustedes van a hacer una monografía por cada tema. Entonces, eso quiere decir que tienen que presentar el tema, hacer el planteo, los desarrollos matemáticos, los esquemas, gráficos, dibujos que consideren, y tienen también que explicar con sus palabras el desarrollo de los temas, para que yo pueda interpretar que ustedes han estudiado y que entienden el tema. Profe, No hay preguntas. la monografía, la hacemos toda, digamos, con nuestras palabras directamente. Sí, sí, con sus Perfecto. palabras. Ustedes tienen que estudiar, se le tienen que grabar los conceptos, palabras claves, entender de lo que se trata el tema, para que después se puedan explayar en la monografía. La evaluación va a ser por notas, un 60% de efectividad, la que hablamos de las vacunas, con un 60% de efectividad de las respuestas, corresponde un 6. Entonces eso lo voy a valorar en base a lo que ustedes transmiten. No quiero entender que han copiado de un libro, que han copiado y pegado de internet, porque yo me doy cuenta enseguida cuando veo algo raro, algo que no cierra. Entonces les aconsejo entonces que traten de estudiar, de entender los temas, de exponer en la monografía de la forma que a ustedes les sale. Y yo creo que en ese tema yo voy a entender bien que ustedes han estudiado, si más o menos presentan el tema como lo presento en clase. No es que sea una cuestión de un ego mío, de un ego personal, sino que como es tan difícil este tema de evaluar en la virtualidad, que yo voy a valorar realmente que ustedes me han dado bolas, si han estudiado, si han prestado atención en las clases, en tanto y en cuanto, no es que repitan como loro, pero que, digamos, los temas que ustedes tratan son cosas que yo hablé aquí en las clases. Eso le estoy dando un poco de más y consejos, pero yo en pro de que ustedes estudien y se capaciten dentro de esto que es la virtualidad, algo tan complejo, tan complicado, tanto para estudiar, para ustedes, para mí, para ustedes como para juntarse a estudiar, y para evaluarlos también es muy complejo, es difícil. Yo el año pasado había empezado con el tema del Moodle, a evaluarlos, pero me di cuenta que no tenía sentido, porque se da mucho copy-paste, cosas que no deben ser, ¿me entiendes? Entonces, es difícil, está difícil. No sé si cierra la idea de cómo va a ser el examen. Después, una vez que se hacen las fotografías, me las pasan al mail en un tiempo prudencial de 15, 20 minutos después que se termina el examen. No sé si a alguien le queda alguna duda. ¿Cómo? Es más o menos 20 minutos por tema, media hora, no más que eso. Vamos a empezar a las 8, a la hora de clase, con el tema de
de la toma de la lista y conocernos, y después empezará el examen. Durará 1 hora más o menos. Por eso, en el término de 2 horas que dura la clase, ya estaríamos listos para... Profe, se va a desarrollar, digamos, se va a ¿Cómo? durar 20 minutos, digamos, desarrollar un tema. Digamos, tenemos que buscar las bases, las cosas más importantes que nos resultan a nosotros. Claro, claro, sí, sí, sí. En esos 20 minutos tienen que dejar escrito lo que ustedes han entendido del tema, ¿no? 20 minutos todo el parcial, profe. No, 20 minutos por tema, más cerca de 1 hora. Entonces. Bueno, ¿qué estuvieron viendo con Javier? Calorimetría, hicimos ejercicios. Terminando la unidad 2. Ah, la guía 2. No la unidad 2, la guía 2. Problemas. Sí, bueno, me equivoqué. Está bien, está bien. Van a entrar entonces ahora con dilatación de gases. Hoy vamos a terminar con termodinámica. Si queda algo en el tintero, se dará el miércoles que viene, pero en principio vamos a terminar hoy con termodinámica, o sea que la clase que viene vamos a empezar con un tema nuevo, que es la electrostática. Lo voy a hacer pensar un poquito también. Y bueno, ahora para terminar termodinámica, vamos a ver el segundo principio de la termodinámica. Vamos a empezar evaluando, dejamos la clase pasada hasta que una unidad entre en el parcial. Pregunta ahí un alumno, bueno, todavía no estamos adelantando, ¿no? El parcial va a ser en la última semana de clases, previo al receso. Y los temas que van a entrar, normalmente entran hasta capacitores. Así que vamos a ver si seguramente podremos llegar hasta ese tema para tomar. No, por nada. Entonces, les decía, vamos a ver hoy, a partir de lo que dejamos en la clase pasada, que era las transformaciones adiabáticas. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta con respecto al desarrollo de la clase pasada, las transformaciones adiabáticas. Vamos a empezar con esto. Se entendió bastante, bueno, me alegro, chicos. Vamos a empalmar con este tema de las transformaciones adiabáticas. Habíamos visto que la ecuación de las adiabáticas es por b a la gamma igual a constante. Profe, ¿esto lo que va a empezar a explicar ahora sería el segundo principio de la termodinámica? Sí, hoy vamos a ver trabajo en las transformaciones adiabáticas. Vamos a ver ciclo de Carnot, y a partir de allí el enunciado del segundo principio de la termodinámica, la máquina de Carnot como motor, vamos a ver la máquina de Carnot como refrigerador, la definición del rendimiento y el principio de Carnot. Todo eso lo vamos a ver hoy. Profe. Bueno, trabajo en las transformaciones adiabáticas. En las transformaciones adiabáticas, la clase pasada entonces estuvimos viendo la forma de la curva a partir de la deducción que hicimos integrando la ecuación diferencial, comparado con una isotérmica a temperatura T. Las adiabáticas tienen un decaimiento más pronunciado para el caso de la expansión, y para el caso de la compresión también
se empinan con mayor pendiente. Entonces, evaluemos lo que es el trabajo en las transformaciones adiabáticas en base a que nosotros hemos considerado el área encerrado bajo la curva como la representación del trabajo, en este caso, por supuesto, negativo al ser una expansión. Entonces, valorar analíticamente el trabajo como menos la integral de la presión en función del volumen, diferencial del volumen, entre un volumen inicial y un volumen final. Acá estamos considerando entonces transformaciones reversibles para que podamos tener la curva continua y poder integrar. Y estamos también trabajando con un gas ideal porque nos vamos a basar en la ecuación de las adiabáticas que consideraba un gas ideal. Entonces, con eso en vista, desarrollamos la fórmula. Acá la constante la vamos después a acomodar en base a lo que nos convenga. B a la gamma pasa acá como en el denominador al despejar la presión en función del volumen, entre volumen inicial y volumen final. Este es el volumen inicial, volumen final. Esto para integrar, diferenciar el volumen, esto para integrar, digamos... ¿Eso igual al trabajo, profe? ¿Cómo? ¿Eso sería igual al trabajo? Claro, el trabajo es la integral menos la integral de la presión en función del volumen. Sí, eso sí. Pero ahí que puso el valor constante, ¿no sería la temperatura? No, porque acá estoy despejando, y no es esta constante no es esta, sino que es genérico. Digo, desde la fórmula de las adiabáticas despejo la presión, paso dividiendo B a la gamma. Y esto es lo que hice acá, reemplazar la presión en función del volumen. Entonces... Gracias, profe. Sí, por nada. A la constante la podemos sacar afuera de la integral. Ya vamos a ver qué es lo que nos conviene poner como constante acá. En principio puede ser cualquier par de valores pertenecientes a la curva. Entonces, porque estas son curvas de nivel, como les había dicho. Conviene poner acá, para visualizar bien el resultado de la integral, como B a la menos gamma, porque sabemos que para integrar una función que lleva un exponente, conviene, lo que hay que hacer es sumarle un 1 al exponente y dividir por el exponente que queda pues, sumado 1. Entonces, seguimos por acá. ¿Sí? No es el logaritmo natural porque gamma no es 1. El logaritmo natural surge integrando cuando el argumento de la integral es 1 sobre x, o en este caso 1 sobre b, si gamma fuese 1, ahí sí sería el logaritmo. No, pues no. Entonces me queda el trabajo menos, acá vamos a poner la constante, b a la 1 más menos gamma, ahí le sumé 1, dividido 1 menos gamma, valuado entre el volumen inicial y el volumen final. ¿Eh? Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Este signo menos, que me molesta un poco para hacer la fórmula compacta, lo vamos a asimilar acá en el denominador, cambiándole el signo al denominador. Acá le vamos a poner entonces gamma menos 1. Y la constante la vamos a cambiar porque cuando evalúe
en el volumen final, me conviene poner la constante con los valores de presión final y volumen final a la gama. Entonces esa constante, por un lado va a ser presión final, volumen final a la gama, por volumen. Profe, ¿por qué me conviene ponerlo constante? La constante, recordemos, es respecto a esta curva de nivel, que es la adiabática. La constante puede ser cualquier par de valores que pertenezca a la curva de nivel. ¿Sí? Sí, ahora sí. Entonces, en particular, cuando yo vaya a valorar los límites de integración, yo voy a usar la constante de la forma que más me convenga. En el caso de cuando vaya a valorar por el volumen final, ahora se van a dar cuenta porque esa constante la voy a poner presión final, volumen final a la gama. Y cuando vaya a valorar en el volumen inicial, la constante que voy a usar va a ser presión inicial, volumen inicial a la gama. Entonces acá me queda valorar en volumen final B a la 1 menos gamma. ¿Lo ven? ¿Se ve bien ahí? Volumen final, menos la valoración en el volumen inicial. Y ahí vamos a poner presión inicial, volumen inicial a la gama, por el volumen inicial a la 1 menos gamma. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Los exponentes se van a cancelar. Porque cuando este volumen final por volumen final se suman los exponentes. Y este gamma menos gamma se anula y me queda volumen final a la 1. ¿Lo ven a eso? Entonces acá me va a quedar presión final por volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial, dividido gamma menos 1. Este es entonces el trabajo en las transformaciones adiabáticas. Profe, menos gamma, digamos en la ecuación anterior, ¿no? En menos gamma, ¿dónde? Acá cuando unificas en una sola base, este producto, digamos, lo podés poner como volumen final y sumar los exponentes. Algebraicamente se puede hacer eso. Ah, claro, sí, ahora me di cuenta, sí. ¿Sí? Porque acá es como si tuvieras, esto que está acá es como si tuvieras volumen final a la gama por volumen final sobre volumen final a la gama. Esto se cancela con esto y te queda volumen final. Gracias, profe. Vamos por nuevo. Entonces, ese es el trabajo en transformaciones adiabáticas que seguramente van a tener en el práctico algún ejercicio que tienen que usar esta forma. ¿Ese sería el trabajo respecto a las adiabáticas? Claro, dentro de lo que el tema que sería trabajo en transformaciones notables, isocórica, isobárica, isotérmica, que ya lo vimos, está también el trabajo en las transformaciones adiabáticas, que este es el desarrollo. Bueno, ¿se entendió? Pasamos entonces a... No entendí el denominador. El denominador, cuando vos integras acá B a la menos gamma, tenés que recordar la regla de integración. Cuando vos integras una variable, así como en este caso el volumen que está elevado a un exponente, tenés que hacer la variable, el resultado de la integral va a ser la variable integrada
que viene a ser la variable, el exponente se suma 1. Y después tenés que dividir por el exponente arreglado. Es en la regla de integración, ¿no? Para que cuando vos derives esta función respecto al volumen, te dé la función primitiva. Bueno, vamos entonces a pasar al desarrollo del ciclo de Carnot. Profe, ¿Sí? ¿el desarrollo del ciclo de Carnot estaría dentro de las adiabáticas o ya se terminaría No, en no, otros campos? es otro tema. Ah, perfecto. Dentro del mismo termodinámica, pero es otro. Profe, Espérense un segundo. No sé por qué está manchando. El borrador está manchando. Ahora. profe, una duda. ¿Sí? ¿Esto lo del ciclo Carnot es donde yo tengo una fuente fría y una fuente caliente? Sí. ¿Vos Ah, habías bien. cursado la materia? No, me pareció que lo había visto en secundario. Ah, perfecto. Sí, sí. Digamos, el ciclo de Carnot es un ciclo ideal. Pongamos entonces el título. El ciclo de Carnot es un ciclo ideal, digamos que fue ideado a los fines teóricos, ¿no? A los fines de una conceptualización teórica. Cuando vayamos, a medida que vayamos desarrollando este tema, nos vamos a caer que en realidad lo que se reconocen como máquinas térmicas, que son de uso real, hablemos por ejemplo del motor de explosión de un auto, ya sea naftero o diésel, hablemos del ciclo Brayton de las turbinas de gas, hablemos del ciclo de Rankine, ciclo de vapor, de las máquinas de vapor, o sea que hablemos del ciclo refrigerante del gas de una heladera. Todos esos son ciclos reales, con gases reales, transformaciones reales, irreversibles, etcétera, que tienen como límite, digamos, o como ideal el ciclo de Carnot, el ciclo teórico de Carnot. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en un ratito nomás que el principio de Carnot adelanta que ninguna máquina real puede tener un rendimiento o una eficiencia como la de la máquina teórica de Carnot. Eso es un principio y como tal tiene que ser aceptado porque ningún hecho fáctico ha podido contradecir ese principio. ¿Puedo volver a repetir lo último que dijo, profe? De la energía. Nosotros vimos en el primer principio de la termodinámica la transformación de la energía entre calor y trabajo mecánico, que era básicamente lo que es el primer principio. Pero además el primer principio termodinámico agrega la existencia de la energía interna, como que las diferencias que pueda haber entre calor y trabajo mecánico en la transformación de un gas particularmente, aparece como energía interna almacenada en las moléculas. Entonces eso fue lo que vimos la clase pasada. Y el enunciado del primer principio de la termodinámica, quizás un enunciado más general,
tiene que comprender todas las formas de intercambio de energía que pueda tener lugar entre la materia, entre cuerpos materiales. Por ejemplo, está la energía nuclear, que son grandes traspasos de energía de forma fundamentalmente de radiación electromagnética de alta frecuencia, de tal manera que esos son casos de radiación electromagnética excepcionales, ¿no? Pero que existen y se dan en la realidad. Entonces, si nosotros amplificamos el concepto de la conservación de la energía, tendríamos que abarcar todas las formas de transmisión de la energía. Decíamos radiación electromagnética, deformación de cuerpos sólidos también, ¿por qué no? Las deformaciones de tensiones mecánicas que puede haber también están involucradas en un principio más general de la conservación de la energía. El primer principio de la termodinámica, como lo enunciamos en la clase pasada, abarca el concepto del gas, de transformación de los gases. Podríamos generalizarlo para los gases reales también, o sea que es un principio de validez general para los gases ideales y gases reales, porque es un hecho de orden práctico, de orden experimental. Cuando los primeros estudiosos que veían el tema del calor y la termodinámica se imaginaron generar una máquina que pudiera realizar trabajo mecánico de la nada, gratis, era una quimera, y se habló de conseguir el móvil perpetuo de primera especie. Y el primer principio de la termodinámica echó por tierra ese móvil perpetuo de primera especie, porque para generar un trabajo mecánico aprovechable, hace falta que ese trabajo provenga, ya sea de una fuente de calor o una fuente térmica, que me permita a mí poder intercambiar, hacer la transformación de la energía a trabajo aprovechable. El fin de todo esto, por supuesto, que es lo que estaba dando vueltas, que es la idea. Tener trabajo mecánico gratis para beneficio de la humanidad, por supuesto, nos soluciona el problema de la energía, de decir, bueno, se acabaron las guerras, ¿no es cierto? No hay problema de decir, crisis de combustible, no hace falta contaminar el ambiente, ponele, si la energía del trabajo mecánico se generara de la nada. El tema de que la humanidad va queriendo hacer útil la energía a los fines prácticos del hombre, ¿no? El trabajo mecánico, fundamentalmente. Si se pudiera producir trabajo mecánico de la nada, está solucionado todo el tema, ¿no? Porque el tema del transporte, el tema del mecanizado, muchos temas se solucionan, ¿no? La generación misma de la energía eléctrica. Entonces, este es el enunciado del primer principio, echó por tierra el móvil perpetuo de primera especie. Luego, no se dieron por vencidos los imaginativos y dijeron, bueno, vamos a suponer que, bueno, está bien, yo necesito una fuente de energía para producir trabajo mecánico. Este primer principio de equivalencia fundamentalmente entre la energía térmica y el trabajo mecánico no echaba por tierra de que se pudiera extraer energía de una fuente de calor y transformarla íntegramente en trabajo mecánico. Entonces,
a esa máquina hipotética se le llamó móvil perpetuo de segunda especie. Eso está clarito ahí en Isnar y Colos, en el texto está todo explicado. Entonces, ¿de qué se trataba el móvil perpetuo de segunda especie? Por ejemplo, ahí en el Isnar y Colos da el ejemplo, los barcos tomarían calor del mar, que es una fuente inconmensurable de energía térmica. El mar prácticamente no disminuiría su temperatura porque es una masa enorme de agua. Entonces, los barcos tomarían calor del mar, transformarían en trabajo mecánico para poder propulsar el barco, y así también, por supuesto, generar energía mecánica a partir del mar para una central eléctrica, por ejemplo. Mover un alternador que también se soluciona el problema de la energía en ese caso. Pero ¿qué pasa? Lo que dio por tierra con esa quimera de la máquina del móvil perpetuo de segunda especie fue la imposibilidad de poder lograrlo, como primera razón, y a partir de allí se fueron ideando ciclos termodinámicos para tratar de conseguir esa quimera, no lo lograron. Entonces, sentó las bases para el enunciado del segundo principio de la termodinámica, que a partir de entender lo que es el ciclo de Carnot, vamos a justificar Entonces, la máquina de Carnot, si uno lo va a representar en un diagrama presión-volumen, utiliza un gas ideal, utiliza transformaciones reversibles, consiste, si partimos de un estado inicial, 1, hacer una expansión isotérmica a la temperatura Tc, una expansión adiabática, sin intercambio de calor, del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3, luego una compresión isotérmica a la temperatura TF, y finalmente hasta el estado 4, ¿no? Una compresión adiabática para retornar al estado 1. Y así poder volver a empezar cíclicamente. En este caso, el ciclo de Carnot, así estando recorrido en sentido horario, ¿el trabajo es negativo o positivo? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Porque si uno superpone el área encerrada bajo las transformaciones que son expansiones, que son negativas, con las áreas encerradas bajo las curvas de las compresiones, que esto es trabajo positivo, como el trabajo es una magnitud extensiva que se puede sumar sin problemas. Acá se suman cada uno con su signo para el ciclo total, y evidentemente lo que queda como trabajo útil es el área dentro del ciclo. Resulta negativo, o sea que acá lo que estamos haciendo es que la máquina realiza trabajo hacia el exterior. Se aprovecha el trabajo en el exterior. Acá cuando la máquina hace la expansión isotérmica, realiza trabajo, pero requiere calor, le vamos a llamar QC, de una fuente de calor. En las transformaciones adiabáticas no hay intercambio de calor, y en la compresión isotérmica, la máquina tiene que estar en contacto con una fuente térmica y ceder calor allí
QF, le vamos a poner Q, sucedido en la fuente fría. Entonces, tratemos de dar una forma al balance energético. ¿Cómo sería el balance energético para el ciclo cerrado? Por un lado, si volvemos al mismo punto, quiere decir que la variación de energía interna total es igual a 0. Entonces, desarrollamos el primer principio de la termodinámica paso a paso. Primera transformación, segunda, tercera y cuarta. ¿Cómo quedaría la ecuación? Bueno, en esta primera expansión queda QC más W12 sería la expansión isotérmica, y esto ustedes ya saben que esto es igual a 0 porque no hay cambio de la energía interna en una isotérmica. El calor es igual al trabajo. Luego viene en la transformación adiabática W23 y no hay Q23 porque no hay intercambio de calor. Luego viene la compresión isotérmica, que aquí vendría a ser QF más W34, que esto también es igual a 0 por ser una isotérmica. Y finalmente más W41, el trabajo en la compresión adiabática. Como todo esto tiene que ser igual a 0, fíjense, estas llaves son igual a 0, no queda otra que W23 sea igual a menos W41. Son dos áreas encerradas bajo la curva de las adiabáticas que son iguales con distintos signos. Entonces, a la hora de ver eso gráficamente, lo que tenemos que darnos cuenta es que la cosa es así. Gráficamente, el resultado es que 2,3 es un área negativa, y porque es una expansión, y tiene un área dada por la figura geométrica, ¿no? En cambio, acá en la 4,1, que aparentemente el área debería ser más grande porque es más alta la figura, esta área es positiva, pero lo que es más alta pierde es más estrecha, ¿no? Comparando con el área negativa. Resultando que las dos áreas son iguales pero de distintos signos. Así es como funciona el ciclo de Carnot, la máquina ideal de Carnot, en este caso funcionando como motor. Los trabajos adiabáticos se cancelan. Entonces ahora vamos a ver, me pasé un poquito por alto cómo sería en la práctica realizar un ciclo de Carnot con una máquina que consiste en un cilindro con un émbolo y un gas ideal. Entonces, por ejemplo, en la primera transformación tenemos el émbolo, el gas, la posición 1 del volumen 1. Entonces, en este caso, en la primera expansión, tengo que poner en contacto todo este sistema con un termostato a temperatura TC
que le entrega al gas el calor QC y realiza la expansión isotérmica hasta el volumen 2. ¿Está bien ahí? ¿Se entiende? Sí, ¿Cómo, profe. profe? ¿Podría volverlo a explicar, profe? Sí, queremos imaginar cómo se realiza una máquina teórica de Carnot a partir de la forma más simple geométrica, que es un cilindro con un émbolo, el gas encerrado dentro del cilindro, de tal manera que está el pistón en la posición del volumen 1, le entrego calor a temperatura constante, es un termostato que rodea el cilindro, como imaginemos, por eso es todo un concepto teórico. De tal manera que la expansión del gas se da a temperatura constante porque el termostato exterior le entrega todo el calor que necesita el gas para mantener su temperatura constante y aparte realizar trabajo. ¿Sí? Digamos, profe, Claro, mantiene la temperatura porque si no el gas se enfriaría, si realiza trabajo a costa de su energía interna, aunque sea parcialmente, se empezaría a enfriar el gas. Entonces, el termostato le entrega calor para mantener la temperatura y además para realizar trabajo hacia el exterior. y ese calor es siempre constante. La temperatura es constante, el calor digamos, se va transfiriendo. Es un proceso que se va transfiriendo, una transferencia del calor. Pero cuando termina la expansión, es un valor integrado durante toda la expansión, digamos. Se va transfiriendo a poco y cuando se termina la transformación, alcanza el valor QC total. Luego, como por arte de magia, digamos, estamos con el pistón en la posición del volumen 2, y como por arte de magia, rodeamos con un material aislante térmico, el pistón también, para que sea diabática y se expande hasta el volumen 3, adiabáticamente. Acá no hay intercambio de calor. Q es igual a 0. ¿Sí? ¿Y cómo se expande en ese caso? Por la energía que ya viene cargada desde Se el primer expande, proceso. acordémonos que acá hay una fuerza exterior que es controlable permanentemente, que es la que me permite a mí hacer el intercambio de trabajo. Entonces, si vamos a... Pues yo entiendo tu duda, por ahí te cuesta esta máquina teórica darle un viso de realidad. Pongamos de ejemplo el motor del auto, que si pudiera ser un motor de Carnot, mejor, pero es un motor real, pero nos sirve como caballito de batalla para entender de lo que estamos hablando. La fuerza exterior es la fuerza que hace al intercambio de energía mecánica entre el cilindro, el motor, y en definitiva, si nos vamos al auto, el trabajo útil se aprovecha a través de un sistema de palancas denominado bielas y cigüeñal. No sé si más o menos ustedes han visto un motor funcionando
esquemáticamente en un video, o entienden algo de mecánica, el pistón se mueve y empuja una biela, que la biela transforma, con el cigüeñal transforman el movimiento alternativo lineal en un movimiento rotativo, y que este movimiento rotativo sale del eje del motor como un torque que pasa por el embrague, pasa por una caja de cambios, que es una caja de engranajes que adapta la potencia del motor con la necesaria en las ruedas. Entonces después pasa por un eje de transmisión directamente a las ruedas, y ahí hace el trabajo mecánico de desplazamiento, ¿se entiende? Ahí ponen cuatro tiempos. Bueno, no nos pongamos tan en detalles, pero más o menos se entiende la idea de que esta fuerza exterior es la biela que está ahí presionando. Entonces, el tema es que yo le entrego energía al gas y realiza trabajo, y aquí a costa de su energía interna, en el caso de la diabática. Pero en todo momento la presión del gas vence a la fuerza exterior para poder hacer el desplazamiento y sacar el trabajo hacia afuera. Porque si la fuerza exterior en alguna de estas transformaciones, si la fuerza exterior fuese más grande que la presión interior, la energía térmica del gas, es el momento en que el motor se para, porque el trabajo, digamos, se bloqueó. Porque en ese caso, la fuerza aplicada del exterior, por ejemplo, en una subida y soltamos el embrague de golpe, y entonces no hay un balance energético óptimo para que el motor pueda sobreponerse al empuje exterior, el motor se bloquea, ¿entiendes? Acá, en el caso de la máquina de Carnot funcionando como motor, estamos suponiendo que en estos dos procesos la energía térmica vence a la fuerza exterior para poder hacer el desplazamiento. Si no, no podría. No sé si eso responde. ¿Quién me había preguntado que no le quedaba claro cómo era la expansión, por qué se hacía? Yo, profe, sí, ahora sí me quedó un poco más claro. Claro, por ahí relacionándolo con un ejemplo práctico que se aclara un poco mejor, ¿no? Lo que pasa es que esto es una máquina teórica. Acá estamos haciendo magia, porque de repente de estar en contacto con un termostato, pasar a estar aislado térmicamente, es mucha magia, ¿no? Entonces, luego de esto, pasamos a la compresión isotérmica, donde en este caso, ahí sí vence la fuerza exterior. Estamos en la posición 3, del volumen 3, y pasamos a una compresión. En este caso vamos a suponer que el cilindro está en contacto, el cilindro de gas está en contacto con un termostato a temperatura TF, o sea, una temperatura más fría, y que acá, como absorbe trabajo del exterior y es isotérmica, tiene que evacuar calor para disipar esa energía, ¿no? Entonces tiene que transferir el calor a la fuente fría, le llamamos QF. Y luego finalmente, de 4 a 1, hacemos la compresión adiabática, estamos en la posición del volumen 4, y volvemos entonces a la posición original, y acá también aplicamos la magia y aislamos térmicamente el cilindro, de tal manera que el intercambio de calor es cero. Entonces ahí serían las 4 etapas de lo que es la máquina ideal de Carnot. Siempre, por supuesto, con la fuerza exterior permanentemente aplicada
y adaptándose a las necesidades mecánicas. Bueno, esa es la descripción del ciclo de Carnot funcionando como motor. Entonces ahora vamos a hacer... Profe, ¿y eso sería un proceso que se realizaría constantemente? Digamos, es un ciclo Claro, completo sí. Y te digo más, en el caso de los motores, ya sea el motor de vapor, los motores de explosión, en este caso son procesos donde las etapas, el gas las cumple, una masa de gas cumple esas etapas alternativamente y no hay otra cosa. Es decir, por ejemplo, el motor del auto, hablando así aproximadamente, si bien no son, el del motor del auto es distinto, pero más o menos se adapta a este. Acá cuando ocurre la expansión isotérmica es cuando el combustible entrega el calor a través de la explosión. Entonces se expande y en realidad el ciclo no quiero confundir mucho, pero en el caso del ciclo del motor naftero, en un diagrama de presión-volumen, es una expansión adiabática, una descompresión a volumen constante, una expansión adiabática y una compresión a volumen constante. Entonces, acá cuando el momento en que salta la chispa y explota el combustible, se produce la transferencia de calor, es decir, nuestra QC. Luego, cuando se expande, en principio adiabáticamente, es cuando realiza el trabajo útil. Pero esto venía a la pregunta, ¿quién me había preguntado qué era la pregunta? Yo le había preguntado, profe, si el ciclo, digamos, es constante, digamos, que se reproduce. Bueno, en este caso el motor del auto, en cada una de esas etapas, el mismo gas, el mismo aire con combustible lo hace y después se va, digamos que es por batch. En el caso del motor de la heladera y las turbinas de avión, por ejemplo, es distinto porque es un fluido que está constantemente en movimiento y simultáneamente se están produciendo en distintas partes de la máquina, se están produciendo las 4 etapas. Por ejemplo, la heladera, que es aproximadamente un ciclo de Carnot, pero siendo recorrido en sentido inverso. Hay parte del gas que se está comprimiendo, hay parte del gas que se está haciendo la etapa de condensación y hay parte del gas que se está descomprimiendo y hay parte del gas que está cediendo calor en el radiador. O sea que en ese caso es, digamos, es el ciclo continuo, pero con masa continua. O sea, no sé si soy claro. Sí, profe, se le entiende. Tengo una duda. En el ciclo que dio usted, en el del auto, usted dijo que se dispara después. Una vez que cumple el ciclo, se dispara. ¿A dónde, digamos, se rompe el ciclo? ¿Acá? Claro. Claro, el ciclo del motor del auto es el ciclo Otto. El ciclo Otto ideal consta de 2 adiabáticas y 2 isocóricas. Entonces, cuando primero se abre una válvula de admisión, digamos, el ciclo en realidad del motor de 4 tiempos hace un pequeño ciclo acá, es como una combinación de 2 ciclos, porque cuando se abre la válvula y hace la admisión, está por acá, toma aire a presión atmosférica más o menos,
y luego cierra la válvula y... Perdón, toma aire, el gas se expande, aumenta el volumen cuando hace la admisión. Luego, cuando hace la compresión, está cerrada la válvula y sube el pistón, comprime, disminuye el volumen, hasta llegado a un punto que es el punto muerto superior, que se llama mecánica, que ahí se produce la explosión, salta la chispa en la bujía, instantáneamente, idealmente, ¿no? Se produce la compresión isocórica, donde, digamos, ahí es cuando el combustible estalla, es que se produce la transferencia de calor por la misma compresión, por la misma combustión, ¿no? Instantáneamente casi. Y luego se expande adiabáticamente realizando el trabajo útil mecánico. Luego aquí se abre la válvula, bueno, se hace la parte de escape del gas. Pero eso es así esquemáticamente. Me preguntaste. Sí. No, por cilindro, por batch. Entra una cuota de gas en un cilindro y hace todo el proceso alternativamente, en este caso. Y seguramente habrá otro cilindro que está en otra etapa, pero es otro gas, es otro batch, ¿no? Claro, claro. Digamos, hay distintos tipos de motores, hay de 3 cilindros, de 2 cilindros, de 1 cilindro, de 4 cilindros, de 6 cilindros. O sea, hay mucha diversidad de constitución de los motores, pero evidentemente el cigüeñal lo que hace es coordinar el movimiento de todos los cilindros y seguramente cada cilindro estará en alguna parte de la etapa del ciclo Otto. Pero siempre, seguramente, hay algún cilindro que está realizando el trabajo útil para poder empujar el resto. No nos olvidemos que el trabajo de compresión está tomado de la misma energía térmica que previamente liberó el motor, por ejemplo, otro cilindro que esté realizando la etapa de expansión. Puede que un segundo cilindro esté realizando la etapa de compresión y le insume parte de esa energía para comprimir el gas. No sé si es más o menos está clara tu pregunta. Sí, no es un tema, digamos, para explayarse en esta clase, porque es un tema que tiene sus detalles, tiene su relato, que por allí, hacerlo rápidamente, así por ahí no está bien, pero a punto que más o menos clarificarles la idea, relacionarlo con esta máquina de Carnot ideal, como para darle un tinto de practicidad o para tratar de cerrar la idea de lo que estamos hablando. Profe, Entonces, ¿y el trabajo que produce, sí, cuál sería? ahora vamos a eso, porque hay que plantear, llegado a un punto tenemos que plantear y prepararnos entonces para enunciar el segundo principio de la termodinámica, porque vamos a hablar del rendimiento. El rendimiento del ciclo de Carnot funcionando como motor se designa con la letra griega eta. La letra esta es como si fuese una N,
un palito con este rulo acá, con esta curva. Ahí en Isnardi usan ese símbolo. Hay veces que el rendimiento en otros libros, en electricidad lo he visto, lo denota con la letra Rho. Pero por ahí en termodinámica, como hablamos muchas veces de las densidades, de los pesos específicos, no se usa Rho para el rendimiento, sino que se utiliza esa letra, la letra eta. La filosofía del rendimiento es dar una noción, un número adimensional, que relacione energéticamente lo que queremos conseguir de la máquina con respecto a lo que nos cuesta, lo que tenemos que pagar para conseguirlo. Es como el interés de los bancos, ¿viste? Cuando te pones el interés a plazo fijo, relacionas la utilidad con la inversión, más o menos, esa es la idea. En el caso de las máquinas frigoríficas también, pero ya vamos a ver que en las máquinas frigoríficas el número da otra cosa. Entonces, en el caso del motor, y hablando específicamente del ciclo de Carnot, vamos a decir que el rendimiento es lo que queremos obtener como motor es el trabajo mecánico, W. Y lo que nos cuesta conseguir, que viene a bien el caso del ejemplo del motor del auto, porque las fuentes térmicas de alta temperatura son las que son difíciles de conseguir. Y de allí es de donde nosotros tomamos la energía para hacer el trabajo útil. Entonces, en el caso del ciclo de Carnot, la QC es la energía transferida de alta valor térmico, digamos, que tomamos, sea de la combustión de un gas, como en el caso del motor naftero o del diésel. O sea, es la parte esa de donde, en la caldera, en el caso de las máquinas de vapor, en la caldera le estamos transfiriendo la energía, que es la fuente térmica. Entonces, acá está el QC. En el caso de la máquina de Carnot, vamos a poner ahí el QC. Y por otro lado, el trabajo total. Profe, ¿QC es conocido? Sí, estamos proponiendo que lo conocemos porque en el desarrollo del ciclo teórico de Carnot es una magnitud con la que trabajamos, QC, QF. Entonces, para ciclo cerrado, QC es la única, es QC incluso para ciclo cerrado, ¿no? Y W tenemos que valorarla para ciclo cerrado, tendríamos que sumar todos los trabajos. Entonces, por un lado tenemos el trabajo 1-2, la isotérmica, más el trabajo 2-3, que es la adiabática, más el trabajo 3-4, que es la compresión isotérmica, más el trabajo 4-1, la compresión adiabática. Ya sabemos que este con este se cancela. Y por otro lado, tenemos que el trabajo 1-2 es QC. Acá estamos tomando los módulos, ¿no? Por allí no hace falta que yo lo aclare, pero se supone que acá tomamos los módulos. Si tienen un signo asignado por convención, le cambiamos, si es negativo, le cambiamos el signo, si es positivo, se lo dejamos. Estamos tomando el módulo de las magnitudes. Entonces, W12, por un lado, ya sabemos que es menos QC. Entonces, acá nosotros en realidad tenemos que poner menos QC a reemplazar W12. Esto es, acuérdense, la expansión isotérmica. Y W34, W34
es menos QF. En realidad, acá hay una trampita porque es más QF. ¿Por qué? Porque yo cuando propuse QF, lo tomé como un número positivo donde, ¿se acuerdan cuando hacíamos la compresión isotérmica? Yo decía que QC salía. Entonces QC es más allá del número que representa QC, es un calor negativo, porque el gas pierde calor. Perdón, QF. De que QF es un calor cedido al termostato, entonces es un calor negativo de por sí. Entonces, no hace falta acá que yo le ponga el signo menos, porque es como que lleva implícito el signo. Digamos, yo sé que el tema del signo acá es un poco confuso. W34 es menos, Q34, si lo queremos representar por los calores en cada tramo del ciclo de Carnot. Profe, no me queda claro por qué menos QF. QC, digo. ¿Acá? Sí. Porque W12, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ah, ya Negativo. está. Sí, sí, sí. Y QC, como es calor ganado por el gas, es una magnitud positiva. Entonces, va el signo menos. En el caso de QF, ahí Gracias, viene la profe. complicación, porque QF yo lo tomé así, sabiendo que es un gas que se pierde, perdón, es un calor que se pierde, pero el signo negativo en realidad algebraico estaría con Q34, que sería el calor que se pierde, o el calor intercambiado en la transformación 3,4, que es isotérmica. Pero convengamos que W34 es un trabajo positivo. Si yo tomo QF como un número esencialmente positivo, que así lo voy a tomar, es así. W34 es QF, sin cambiarle el signo. No Bueno, sería. No, me genera confusión. a ver, veamos. W34 ¿es positivo o es negativo? W34. Negativo. Es una compresión isotérmica. Si es compresión, es Es positivo. positivo, sería. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Sí, no, veía mal la gráfica. Claro, Claro, me equivoqué con el otro. no hay problema. Si es positivo, pero yo a QF le voy a dar esencialmente, como lo voy a representar con un número positivo. Y si quiero representar que realmente QF es un calor cedido, le tengo que preceder por el signo menos. Y eso no es un problema, un capricho mío, sino que está así en los libros. ¿Se entiende? Entonces, acá me queda así. ¿Sí? Y luego tengo que tomar el módulo de W. Pero entonces QF no sería tomada como negativa. Lo que pasa es que en los libros a QF lo toman como una cantidad, como un número positivo. Después tenés que incluirle el signo aparte.
Gracias, No es que profe. el signo esté adentro de la simbología, sino que hay que poner aparte el signo. Y cuando veamos el ciclo termodinámico inverso, digamos que es el ciclo refrigerante, por allí acomoda bien QF, pero QC no. O sea, es un poco... O sea, sería como que cuando escribís QF no lo escribís sin el signo negativo, pero el valor de QF siempre va a ser negativo. En el caso del motor, sí. En el caso del refrigerante, de la máquina refrigerante, no. Pero eso ya lo vamos a ver. Pero no nos perdamos con la cuestión de los signos. ¿Mm? Yo les planteo así porque en realidad el balance térmico es que los calores se restan entre sí, se hace la diferencia de los calores. ¿Mm? Porque mientras QC es absorbido, QF es cedido, entonces el calor total intercambiado es la diferencia de los calores, ¿entiende? De la misma manera que el trabajo total va a ser la diferencia de los trabajos, pero aquí sí los trabajos llevan implícito el signo. Por eso es un poco confuso este tema. Yo sé que es así. Pero incluso más, acá como yo tengo que tomar el módulo de W es negativo, pero yo tengo que tomar el módulo. Tengo que cambiar el signo acá. Entonces acá me va a quedar QC menos QF. Dividido QC. Me perdí un poco. Digamos, acá en la definición de rendimiento yo tengo que colocar los módulos de las magnitudes que intervienen. Es más, las magnitudes tienen que estar en la misma unidad para que el número sea adimensional. Si yo tengo W en Joule, al calor lo tengo que representar en Joule también, a través del equivalente mecánico de la caloría. O si quiero representar el calor en calorías, al trabajo también lo tengo que representar en calorías, para que sea un número adimensional. Luego tengo que representar el número positivo, porque el rendimiento es esencialmente positivo. Y el trabajo, que para el caso del motor es negativo, yo acá le tengo que cambiar el signo, porque como número, QC es más grande que QF y esto me quedaría negativo, como es el trabajo negativo. Pero tengo que cambiar el signo para que, o tomar el módulo. Cambiarle el signo es al W, acá poner positivo y acá poner negativo, que es lo que dice ahí. ¿Se entiende? ¿Lo ven a eso? ¿Podría repetir de vuelta, profe? Sí. ¿Cuál es la parte que más te cuesta acá? Eso de cambio de signo, no me doy cuenta. Claro. Esta parte, ¿entendés? W12 igual a menos QC. Sí, sí, eso lo entendí. Acá también. Sí, también. Entonces vos cuando reemplazás los W, los reemplazás por el equivalente en calor, ¿no es cierto? Porque son isotérmicas estas. Pero ¿qué pasa? Como yo le estoy dando bola a los signos, lo que tengo que hacer acá es darme cuenta que el trabajo es negativo en realidad y yo tengo que poner acá un número positivo para representar el rendimiento. Entonces le tengo que cambiar el signo a esto. ¿Sí? Ahí está, profe. Gracias. Sí. Entonces, el rendimiento me va a Pará, quedar... profe, profe. Acá hay, donde puso QF primero, se toma como un valor absoluto positivo porque es para motor, pero usted ahí puso menos
Q del 3,4 que lo vimos digamos, del ciclo, entonces, de Carnot. Entonces, ahora, ahí había puesto usted antes menos QC más QF. Eso Sí. era porque nosotros tomamos positivo por el motor, que QF tenía que ser positivo. Em, Y después ahí acomodó para que le diera QC menos QF, que después se pone el signo de menos QF, que sería Q34. ¿O estoy mal? sí, mira, esto sería así. Vamos a dibujar el ciclo. Voy a hacer más grande. Diagrama presión-volumen. Tenemos 1, 2, isotérmico. Acá el gas realiza trabajo negativo, y toma calor del exterior, QC. Luego hace la adiabática y luego la compresión isotérmica y la compresión adiabática, ¿no? Entonces el 4.1 es una compresión, para el caso del motor, y es trabajo positivo. Y acá el gas cede calor al termostato QF. Pero acá yo no le puse el signo. Yo tomo un valor QF de decir, bueno, 1000 calorías, pero no me interesé por el signo, ¿se entiende? Claro, eso es lo que yo entendí. Por eso el signo viene de Q3 a 4, no viene, digamos, de QF. Claro, otra cosa que podemos decir, así como yo represento los trabajos, los identifico con su índice que corresponde a la transformación, ya sea 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Yo podría decir, trabajo 1, 2 es igual a menos el calor 1, 2. Y que el trabajo 3, 4, algebraicamente, es igual a menos el calor 3, 4. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Eso en base a que para la isotérmica, como delta U es igual a 0, Q más W es igual a 0, o sea, W igual a menos Q. Esto que está acá, ¿lo ven? Sí, profesor, sí. Bueno. Ahora bien, yo digo QC es un calor que toma el gas. Realiza trabajo negativo y el calor es positivo. Entonces, W12 es menos QC. Y QC es igual a Q12. Siempre como motor. La transformación 3-4, el trabajo yo sé que es positivo. Entonces el Q34 es negativo, porque sé que es calor cedido, el gas pierde calor. Entonces si el Q34 es negativo, el signo está implícito dentro de la simbología. Y este menos lo que me hace es arreglar, porque menos menos se me hace más, que es el W34 es positivo.
Si yo tomo el calor QF como un número esencialmente positivo, no hace falta que haga un arreglo de signos allí. ¿Ves? Entonces, cuando yo voy a calcular el trabajo total, donde el trabajo de las adiabáticas se anula entre sí porque tiene distintos signos, si yo voy a ser taxativo, tengo que respetar el tema de los signos, ¿no? W12 me va a quedar más W34, cuando yo sé que W34 es positivo y W12 es negativo. ¿Mm? Y para el ciclo cerrado yo sé que el trabajo es negativo. Entonces esto me queda menos QC más QF. Y como QC es mayor que QF, para que esto me dé el módulo positivo, yo tengo que invertir acá los signos. ¿Se entiende? Entonces el rendimiento me va a quedar W sobre Q igual a QC menos QF sobre QC, que es igual a 1 menos QF sobre QC. Profe, ¿eta ¿Sí? solamente es el rendimiento del ciclo de Carnot o es rendimiento, digamos, para cualquier ciclo? En general, ese es el rendimiento en general. Por eso te decía, por ejemplo, el caso de los plazos fijos, ¿no? Pero para cualquier máquina, sobre todo que funcione como motor, ese es el concepto. Y en la máquina refrigerante vamos a ver que la filosofía también es lo que quiero conseguir con respecto a lo que tengo que pagar, pero me va a quedar un poco distinto. Bueno. Capaz que no terminemos hoy. Porque ya es la 9:30 pasada, pero vamos a enunciar el segundo principio de la termodinámica en base a lo que tenemos visto del ciclo de Carnot. Entonces, yo cuando les hablaba del móvil perpetuo de segunda especie, aquella máquina que toma calor de una única fuente y la transforma íntegramente en trabajo, ustedes ven que en este ciclo de Carnot, que es una máquina térmica, toma calor de una fuente, pero necesita el auxilio de una fuente fría para poder cerrar el ciclo, es como que ahí está todo dicho. Para cerrar el ciclo yo necesito una fuente fría y necesito ceder calor a la fuente fría en algún punto. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que si QF no puede ser distinto de cero, claro, no puede ser cero, es distinto de cero, nos está diciendo que el rendimiento, en todo caso, para el ciclo ideal de Carnot, nunca puede ser 1. El rendimiento es menor que 1. O si lo multiplico por 100, si hablamos en porcentaje, el rendimiento es
menor que el 100%. Claro, porque QF tomaría valores negativos. No está relacionado con, digamos, Porque, perdón, digamos, sí, digamos que siempre es necesario ceder calor a alguna fuente para poder cerrar el ciclo. Entonces claro, ese digamos, calor, es el que enfría el sistema, QF. El que enfriaría el ciclo sería. pero no es que se enfría porque haga falta enfriarlo, sino que se enfría porque eh, para poder cerrar el ciclo, no es que sea una condición necesaria enfriar la máquina. Me genera duda, profe, porque supongamos, ¿no? Vos pones en marcha una máquina y Sí. eso genera QC, ¿no? Digamos, esto sería como apagar la máquina, digamos que termina de hacer el ciclo. Claro, vos por ahí relacionás la necesidad de enfriar un motor para que el motor no se funda, ¿no es cierto? Por allí me parece que viene tú. Claro, claro, iba viendo por esa parte. Lo que pasa es que en el caso del motor del auto es un caso particular porque la combustión y la alta temperatura que se ocasiona por la combustión es necesaria para generar la diferencia térmica. Pero si yo pudiera sacar calor del mar, que está a temperatura ambiente, no habría ese problema de sobretemperatura en la máquina, porque estaríamos trabajando a temperatura ambiente. O sea, no es que sea porque sea necesario enfriar el motor para que los materiales resistan, que tiene que existir QF. Si por mí fuera, QF no tendría que existir, porque en ese caso estaríamos diciendo que todo el calor QC lo estaríamos usando para realizar trabajo y no sería necesaria una sobretemperatura. Y entonces, si QF no tendrían que existir, Sí, eh, sí. el trabajo sería nomás QC. O sea, no habría Claro, el diferencia. trabajo sería QC y estaríamos en un rendimiento del 100%. Todo el calor sería aprovechado para realizar trabajo mecánico. Ahora, dame un segundito, voy a hacer una figura y vamos a representar esquemáticamente y vamos a enunciar el segundo principio de la termodinámica para que quizás ahí se te despeja la duda. Pero convengamos así, lo que estamos viendo acá con la máquina ideal de Carnot es que si tenemos un flujo de energía, supongamos, vamos a representar el flujo de energía como un diagrama de flujo, donde tenemos la fuente caliente a temperatura TC, la fuente fría a temperatura TF. Vamos a suponer que acá viene un flujo de energía, ¿sí?, que sería el QC, que tomamos de la fuente caliente, y queremos transformar esto en trabajo. La experiencia indica que podemos hacer la derivación a trabajo, mecánico aprovechable, pero que, por lo que hemos visto ahí en el ciclo de Carnot, es necesario tirar, entre comillas, calor QF a la fuente fría, que no lo vamos a poder recuperar como para la máquina que estamos utilizando. Hay una parte del calor que se pierde, que no la podemos aprovechar y que tiene que ver con la imposibilidad del móvil perpetuo de segunda especie. Porque así como les decía el ejemplo del mar, la máquina de este barco hipotético puede tomar calor del mar,
pero después cuando tiene que buscar una fuente fría para cerrar el ciclo, no la encuentra. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Claro, no es la 1-2, es la 3-4. Sí, 3-4, la compresión isotérmica. Fíjate que si no existiera esa compresión isotérmica, no podríamos cerrar el ciclo. ¿Se entiende? Profe, en este caso sería como un tipo aire acondicionado, más o menos. Sí, eso, en el caso de ahí vamos, porque también la máquina térmica, que después, ahora no vamos a tener tiempo, pero la clase que viene vamos a ver la máquina térmica, la máquina refrigerante, perdón, la máquina refrigerante. Lo que se trata de hacer es extraer calor de una fuente para enfriarlo, justamente, porque ese es el fin, ¿no?, de la máquina refrigerante. Bueno, en ese caso estaríamos invirtiendo el flujo acá. Esto sería como motor, vamos a hacer acá cómo sería la máquina refrigerante. Yo quiero enfriar un recinto y en este caso estaría utilizando trabajo mecánico. Lo vamos a ver rápidamente al ciclo refrigerante, porque por allí, si yo les hago el diagrama respectivo, por ahí no se entiende. En el ciclo de la máquina refrigerante, partimos de un estado 1, hacemos una compresión adiabática hasta el estado 2, de ahí una compresión isotérmica hasta el estado 3, ¿sí? De ahí una expansión adiabática hasta el estado 4, y de ahí una compresión isotérmica volviendo al estado 1. Entonces acá lo único que hemos cambiado 1 con 3. 2 y 4 permanecen, pero evidentemente acá está la máquina circulando en sentido antihorario. ¿Cómo va a ser el trabajo mecánico puesto en juego? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no es cierto? Porque en el balance general toma trabajo del exterior. Acá, esta expansión isotérmica, el QF, el gas toma calor de la fuente fría. Se invierte el flujo de calor. Y acá, en el contacto con el termostato a la temperatura TC, la máquina cede calor QC. Esta es la máquina frigorífica. Siguiendo con los lineamientos, la eficiencia está definida con lo que quiero obtener, con lo que tengo que pagar. Por ejemplo, lo que quiero obtener es enfriar. Entonces, relaciono QF, y lo que tengo que pagar no es QC. Porque, por ejemplo, viendo el ejemplo de la heladera, el calor que se pierde en el radiador, que es el calor que en parte saca la heladera de su interior,
No lo tengo que pagar a ese calor. Lo que tengo que pagar es el trabajo mecánico que realiza el compresor de la heladera. Entonces, acá relaciono con W. O sea, profe, acá sería que QF le da temperatura y libera QC. QF Digamos en fría, no, quiero referirme. fría. QF en fría, claro. Le saca calor a la fuente fría. Quizás para mantenerla fría, en el caso de la heladera. Pero esta sería la máquina refrigerante ideal de Carnot también, ¿cierto? Con un gas ideal, transformaciones reversibles, etc. Entonces acá la eficiencia me va a quedar QF sobre QC menos QF. Y este sí puede ser un número mayor que 1. Por el arreglo numérico que hay, puede dar un número mayor que 1. Ya lo vamos a ver la clase que viene, a qué es igual de una forma más práctica. Pero terminemos de completar la idea del segundo principio de la termodinámica. Este otro diagrama, lo que vamos a representar acá va a ser la máquina frigorífica, donde vamos a tomar calor positivo, trabajo positivo, y vamos a producir el flujo de la energía calórica que vaya de la fuente fría a la fuente caliente. O sea, acá viene QC y acá se toma QF. Esos dos diagramas de flujo de la energía están relacionados con el segundo principio de la termodinámica. Voy a repetir entonces el primer diagrama y vamos a ver cómo se vincula. Entonces, ¿qué dice el segundo principio de la termodinámica? Es esto que está representado. Entonces, el primer enunciado, que es de Kelvin, que también en algunos libros aparece como Thomson, no sé si con M o con N. Creo que es con N. Después lo chequemos. Es la misma persona, ¿no? Kelvin o Thomson es la misma persona. Dice que está referido a la máquina. El enunciado dice así: es imposible construir una máquina que, funcionando con ciclo cerrado, tome calor de una única fuente y lo transforme íntegramente en trabajo sin modificación del medio exterior. Digamos, serían Punto. dos máquinas. Claro, el enunciado de Kelvin se refiere a la máquina funcionando como motor. Dice: es imposible construir una máquina que tome calor de una única fuente, lo transforme íntegramente en trabajo, sin modificación del medio exterior. Punto y final. Esa última frase, la última parte que dice sin modificación del medio exterior, es la existencia de QF. O sea que lo que está diciendo el enunciado de Kelvin es que yo puedo tomar calor de una fuente para sacar trabajo, pero sí o sí necesito una fuente térmica a menor temperatura para poder evacuar calor. Y ese calor para esta máquina no lo puedo recuperar como trabajo útil. Se pierde. ¿Sí? Sin que... Sí. Exactamente, exactamente.
Disculpa, hay una chica que preguntó sin qué, ahí te respondo, pero una chica preguntó sin qué. Sin que aparezcan modificaciones en el medio exterior. Le hace QF. Eso dice. Sí, en el caso del motor del auto, el QF está representado por todas las pérdidas de energía no recuperables. Por ejemplo, más allá de los rozamientos mecánicos, el calor que se pierde en el circuito refrigerante, que más allá de que sirve para que el motor no se funda o para que, digamos, el material resista a la temperatura, no se sube en extremo, en realidad el circuito refrigerante cumple la función también de enfriar el gas durante el proceso de escape y de compresión, fundamentalmente de compresión. Entonces el calor se pierde en el circuito refrigerante y también en el caño de escape, a través de los gases de escape, también se va mucha parte del calor que no se puede recuperar si lo comparamos con cuando entró el aire, el gas, al motor, entró a temperatura ambiente. Cuando salió por el caño de escape, salió a alta temperatura. O sea que, en definitiva, esa temperatura, esa energía térmica se pierde en el ambiente y no se puede recuperar. Son las formas en que actúa QF en el caso del motor de un auto. Y todos los motores habidos y por haber que se puedan construir, por más que se intente mejorar el rendimiento, no se puede evitar ese QF, ni siquiera lo ves en la máquina ideal de Carnot. Entonces, el enunciado de Kelvin está relacionado con la máquina funcionando como motor. Necesitamos una fuente fría y ese calor se pierde. Digamos, lo que explica el proceso sería que no se puede generar trabajo si de una máquina no se moviera ese calor a otra máquina. Si no existiera QF. El móvil perpetuo de segunda especie sería que este